Los hijos de Berith Nine nunca fueron misericordiosos. Tallaron la tierra como cuchillas gemelas, cortando la sombra de la piedra, blanqueando los huesos hasta convertirlos en polvo, y a través de ese lienzo infinito de dunas blancas y rojizáceo, movía una figura solitaria vestida, con harapos cosidos, con lonas refrigerantes airestos, de armaduras microsoldadas. Dren Mavos no buscaba un tesoro, ni escapar, solo mantenía la mente ocupada, vagando por las tierras baldías como ritual, contra el aburrimiento y la culpa, como había hecho cada semana durante años. Sin embargo, ese día, la arena escondía algo diferente, algo imposible. Había estado rastreando ecos sísmicos de una refinería derrumbada, cuando lo notó, una distorsión en el viento, un resplandor de calor que pulsaba de forma extraña. No era la convección habitual de la roca quemada, sino algo más profundo, metálico, vivo. Se arrodilló, escudriñando con su lente ocular curtido por el tiempo, y fue entonces cuando lo vio. Una cola delgada, escamosa, apenas se movía, casi enterrada, brillaba como el nácar bajo una delgada capa de hollín. Dren maldijo entre dientes y se apresuró a avanzar. La arena que la rodeaba no era natural, había sido apisonada deliberadamente. La apartó con las manos frenéticas, lanzando puñados de arena caliente detrás de él, hasta que una forma comenzó a emerger. No una tres diminutos dragoncitos albinos encadenados con cable de plasma de grado real. Tenían las patas rígidas y llenas de ampollas. En el hocico llevaban etiquetas de sujeción, grabadas con glifos imperiales. Sus ojos, nublados y sin párpados, lo miraban, no con miedo, sino con la resignación que Dren había visto en los esclavos que esperaban la muerte. Aquello no era el lugar de un accidente, era una ejecución. Sus manos temblaban mientras sacaba su antorcha de plasma. No la había usado en meses, desde que dejó de aceptar contratos de reparación. Trabajó en silencio, cortando las ataduras con la mayor delicadeza posible. Las espirales silbaron al romperse, los dragoncitos se estremecieron al oír el sonido, pero no hicieron ningún movimiento para huir. Estaban demasiado débiles para resistirse, demasiado envenenados por el sol, como para siquiera llorar. Dren levantó al más pequeño en sus brazos. Apenas se le movía el pecho. La piel ardía a través de las escamas. Nadie debería morir así, susurró. Ni siquiera los monstruos. Tardó 7 horas en arrastrarlos, uno a uno, hasta su refugio subterráneo. Una banda de mantenimiento enterrada, de una operación minera desaparecida. Hacía mucho tiempo. Desinfectó sus heridas, utilizó hasta la última gota de agua que tenía, cuando por fin se derrumbó en el suelo junto a ellos, empapado, en sudor y medio delirante. Uno de los dragoncitos se movió, su cola rozó su bota, y por primera vez en años, Dren Mavos lloró. En las semanas siguientes, Dren se convirtió en un hombre renacido no por diseco, sino por necesidad. Nunca había criado nada antes, ni siquiera una planta de interior, y mucho menos depredadores alienígenas. Pero los dragoncitos no comían metal ni piedra como decían los viejos mitos. Comían pasta, proteica, mucha. Sus menguantes provisiones le obligaron a abrir todas las cajas de raciones selladas que había acumulado. Enrobó convoyes abandonados. Cambió su último trozo de acero de grado militar por 2 frascos de cinta zapa comerciantes que pasaban por allí. Mintió, engañó, e incluso robó para mantenerlos alimentados. Les puso nombres a la más pequeña, la que apenas se aferró a la vida la primera noche. La llamó Whisper. Sus ojos eran los más agudos, y sus garras golpeaban suavemente cuando caminaban. La del medio, más grande pero callada, la llamó Fantasma, porque se movía como uno, y casi se convirtió en uno. La tercera, siempre poniendo a prueba los límites del refugio con gruñidos y llamaradas de calor, era Pilao, la más fuerte y feroz.
Fue la primera en intentar respirar fuego y accidentalmente derritió la mitad de la pared de la fragua de Dren. Pero el milagro no fue su supervivencia, era la forma en que lo miraban. A la tercera semana, Whisper comenzó a dormir acurrucado junto a su litra. Ghost descansaba el hocico en el regazo de Dren mientras él hacía las reparaciones, exhalando aire cálido cada vez que el mecánico se frustraba en Paleclo. Aunque salvaje, empezó a traer objetos extraños de los montones de chatarra de arriba, alambres brillantes, viejos transmisores, un juego de bujías que de alguna manera se habían fundido formando un círculo perfecto, como si lo entendiera, como si estuviera ayudando. Y entonces llegó la primera vez que lo defendieron. Estaba en la cresta instalando un colector solar cuando dos mercenarios carroñeros se topaban con él. Dos oportunistas con rifles y malas intenciones supusieron que estaba desarmado. Supusieron mal a los dragones. No rugieron, no volaron, aparecieron silenciosamente de las dunas como fantasmas con armaduras pálidas. Whisper se hizo una vez bajo y extraño, con la boca brillando desde dentro como un horno avivado. A los mercenarios dejaron caer sus armas antes de que Dren pudiera siquiera inmovilizarse. No dijo una palabra, solo miró a los dragones, luego a los hombres aterrorizados, y asintió. Marchausan y lo hicieron. Más tarde, esa misma noche, Whisper se subió a su regazo, le presionó el hocico contra la frente, y por un instante, Dren sintió que algo se transfería. No eran palabras ni imágenes, sino calidez, una presencia, una sensación de hogar, como un gracias, que provenía de lo más profundo de algo antiguo. Esa noche no durmió. En su lugar, construyó una nueva forja, diseñada específicamente para ellos, una lo suficientemente grande como para fabricar algo más grande que armas o herramientas. Aún no lo sabía, pero los dragones lo habían elegido a él. Cambiarían la galaxia para siempre. La tormenta llegó sin previo aviso. No hubo truenos ni lluvia, sino un viento chirriante de ceniza metálica que tiñó el cielo del desierto del color de los moretones viejos. Dren sabía lo que significaba. Una tormenta de salvamento. Alguna nave de órbita profunda había muerto, esparciendo sus huesos por la atmósfera y arrastrando miles de toneladas de chatarra fundida de vuelta al planeta en nubes de polvo y radiación. No le daban miedo las tormentas. Había vivido cosas peores, lo que le hizo correr de vuelta por el barranco hacia su escotilla, con los pulmones ardiendo y las gafas empañadas. Fue pensar en los dragones que estarían sobre tierra cuando llegara. Irrumpió por la compuerta de presión, justo cuando Whisper vea por el conducto de emergencia en Paleclo. Ya estaba allí, enroscada firmemente alrededor de Ghost, con las alas extendidas como el abrazo de una madre. La más joven siseó y parpadeó cuando vio a Dren golpeando el suelo con urgencia con las garras. Así era como hablaba, golpes y movimientos de la cola, una extraña gramática de garras y ritmo. Lo sé, pequeña, murmuró él. Debería haber sido más rápido en esa noche. La tormenta aullaba sobre sus cabezas como un dios moribundo. Dren trabajó durante horas, reforzando el techo, temiendo que ni siquiera la aleación reforzada aguantara a Whisper. Le ayudó levantando su pequeña linterna frontal, una vieja linterna de menor importancia que Dren había fijado a un arnés, y observando las juntas mientras él soldaba. Ghost se sentó cerca de la salida de aire de emergencia, gruñendo suavemente cuando ésta se sacudía con demasiada fuerza. Paleclo no se movió. Observaba cada paso de Dren, con los ojos brillantes, por un instinto protector demasiado maduro para su edad entonces. En algún momento entre la tercera y la cuarta hora de la tormenta, un sonido resonó a través de los conductos de ventilación. No era el viento, ni estática, era una voz
Dren se quedó paralizado. La consola de comunicaciones se iluminó, al principio débilmente, luego, parpadeando con más intensidad. No era solo una voz, era una señal, una banda militar galáctica. No había oído esa frecuencia en 7 años. Aquí comando de ataque a la Velo 10. ¿Me reciben? Transmitiendo a refugio no identificado en la marca de la cuadrícula, Teta 999AC. ¿Han identificado señales de calor como fauna ilegal? Respondan o prepárense para ser neutralizados, susurró Whisper. Paleclaw levantó la cabeza bruscamente. Con los ojos encendidos, Ghost se apretó contra el costado de Dren, con el flanco temblando, por la tensión. Los habían encontrado. No respondió a la transmisión. Apagó todas las antenas emisoras. Ocultó las señales y apagó los compresores de calor. El refugio se quedó a oscuras y en silencio. Entonces, hizo algo que ni siquiera él esperaba. Abrió la escotilla por encima. La tormenta, nubes ennegrecidas escupían escombros y aleación fundida sobre las dunas, pero en la distancia, flotando como cuchillos plateados a través del polvo asfixiante. Podía verlos. Las naves, 6 de ellas, no eran equipos de rescate, ni traidores, ni ejecutores imperiales, y no iba a dejar que tocaran a sus dragones. Se volvió. Se agachó ante el trío de ojos albinos que lo observaban desde la oscuridad, y colocó una mano contra la mejilla escamosa de Whisper. Era hora de mostrarles a las estrellas quiénes eran. Los condujo uno por uno, no hacia la luz del horno, de la tormenta moribunda, y cuando Paleclaw dio un paso adelante, extendió sus alas subterráneas. Así soltó su primer rugido verdadero. No era el sonido de un monstruo, era una canción de supervivencia. Dren sabía que tal vez le quedaban 2 días antes de que la nave regresara. Siempre venían en oleadas, los primeros para observar, los segundos para atacar. El Imperio nunca se molestó en ocultar sus protocolos. Si dabas cobijo a Anapex de clase X sin registrar, eras una amenaza. Sí, Ira Albino. Estabas cometiendo un delito galáctico, y si tenías sangre real, entonces estabas declarando la guerra. Lo había visto antes, cuando llevaba el parche del cuerpo de forja de la Commonwealth. Recordaba los silos, el fuego, los gritos. Pero esta vez no le iban a quitar nada. Ni Whisper, ni Ghost. Paleclaw convirtió su refugio en una fábrica de guerra. La forja rugió durante 6 días sin descanso. Los restos de viejas torretas se convirtieron en blindaje. Los servomotores rotos de los drones convirtieron en grebas ajustables para Paleclaw. Las alas de Whisper se reforzaron con encaje de polímero, reactivó y bisagras de tormenta de los paneles de frenos atmosféricos. El arnés de Ghost Simperdiff, debido a su corpulencia, se forjó a partir de la carcasa fundida de una cápsula de descenso y una aleación muscular resistente a los golpes. No era elegante, pero era río. Eficaz, enfadado, pero no era suficiente. Dren necesitaba altitud, así que la construyó. Desenterró el último secreto olvidado de la antigua base minera. El armazón del gancho celeste no era más que una catapulta vertical que se utilizaba para lanzar mineral a órbita baja. La mayor parte estaba corroída e inservible, pero el raíl magnético estaba intacto. Si podía reutilizar el armazón y sustituir la batería central, podría lanzar algo a alguien lo suficientemente alto como para alcanzar los cruceros de mando imperiales. Ya no era un soldado, pero sus dragones tampoco eran solo mascota. Mientras soldaba el último relé en su sitio, Whisper trepó por el costado de la catapulta y se posó a su lado. Golpeó con su garra una vez en su pecho, luego otra vez, luego 3 veces, y luego apoyó la cabeza contra la de él. Le estaba diciendo algo, un patrón que él aún estaba aprendiendo a interpretar. Confianza. Pregunto él. Ella parpadeó una vez y las manos de él temblaron. Activó la baliza de lanzamiento.
Llegaron a 9 cruceros de asalto imperiales armados, blindados, confiados y, por primera vez en la vida de Dren, él les dio la bienvenida porque detrás de él, Paleclaw lanzó un chillido que resquebrajó la piedra. Gus tomó posición en la plataforma, agachado como una lanza, listo para ser lanzado hacia los cielos, y susurrando, ella desplegó sus alas fantasmales, con líneas de fuego Jais, elevó en el aire, en su primer vuelo verdadero, atravesando el cielo, como una espada de luz. Dren Mavos observó a sus dragones elevarse, y con cada aleteo de sus alas, el imperio descubrió una terrible verdad. Ya no se les temía porque fueran depredadores, se les temía porque alguien los amaba. Yen, ese amor, se habían vuelto imparables en Dren. Apenas había dormido en 40 horas, e incluso cuando lo intentaba, su cerebro se negaba en el resplandor del Forg. Se había desvanecido, dejando cicatrices ennegrecidas en las palmas de las manos y recuerdos que resonaban como campanas de guerra detrás de sus ojos afuera. El cielo del desierto hervía con nubes antinaturales, tensos nudos electromagnéticos que se movían al ritmo de la guerra que se avecinaba. No era el clima, era el escudo de interferencia de una nave de guerra imperial que se preparaba para descender. Seas rápido. Y esta vez no estaban observando. Whisper aterrizó primero. Respiraba con dificultad. Sus alas fantasmagóricas estaban chamuscadas por la fricción con las capas atmosféricas. Paleclaw dio una vuelta antes de aterrizar junto a ella, cojeando solo un poco, pero lo suficiente para que Dren maldijera entre dientes y rompiera la caja de herramientas en busca de una abrazadera estabilizadora. Gus fue el último en llegar, cubierto de hollín y marcas de plasma, pero sonreía. Si los dragones pudieran sonreír, y Gus podía, habían acosado a las unidades de vanguardia durante horas, ametrallando a los drones de guardia flotantes, alejando a los cruceros de reconocimiento y obligando a la flota imperial a realizar una sobrecorrección. Era un viejo truco, dividir la red y luego atacar desde el centro, pero solo funcionó una vez, y ahora la flota real estaba llegando. Dren se limpió las manos en el chaleco, colocó la pinza en su sitio en la pierna de Paleclaw y se plantó ante el trío, respirando como un hombre que se enfrenta a la marea, con solo un palo en la mano. No vamos a ganar esto con los dientes, murmuró. Ganaremos esto con algo que nunca han visto antes. Se golpeó el pecho, luego golpeó susurros y señaló hacia el cielo. Lealtad, gruñó Whisper en voz baja. Paleclaw bajó la cabeza. Gus le dio un codazo con el cuerno. Lo entendieron. El primer rayo de fuego golpeó al anochecer. No estaba pensado para matar. Era una demostración de fuerza. Un golpe intimidatorio, pero carbonizó la línea rocosa occidental y convirtió la mitad de la ladera en un lago de vidrio fundido. Dren no se inmutó. Agarró el nodo de control de su cinturón. Activó los disruptores terrestres. Modificadis y dejó que sus señuelos caseros iluminaran el cielo como un incendio forestal. Para los imperiales que se encontraban arriba, parecía una flota. Para los dragones, parecía una distracción. El enemigo entró en pánico. 2 naves de mando rompieron la formación para flanquear lo que creían que eran unidades enemigas que se levantaban de las arenas. No se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde de que el único arma real eran 3 dragones albinos y un mecánico loco que se negaba a arrodillarse. La primera nave explotó desde dentro. Paleclaw golpeó los conductos de ventilación con precisión quirúrgica, encendiendo los sistemas de presión interna hasta que el reactor estalló. Whisper se abalanzó bajo la segunda, colocando los anclas MP modificadas de Dren a lo largo de su vientre, antes de salir disparado. Ghost aterrizó sobre los restos como un meteorito viviente y dejó que sus garras hablaran por donde sus palabras no podían. En el desierto rugía con fuego y cristales, pero Dren ya no miraba al cielo. Estaba fijando la vista en la cosa que se arrastraba desde el cráter. No era metal, ni humano,
ni dragón, era otra cosa. Algo antiguo había estado enterrado bajo las arenas del desierto durante siglos, olvidado bajo todo el óxido y los restos de guerras pasadas. A los imperiales lo habían desenterrado sin saberlo durante su descenso, y ahora estaba despierto. Un Centinela, un gigante biomecánico forjado por una civilización extinta y programado para destruir cualquier anomalía lo suficientemente grande como para ser considerada una amenaza. Y para el Centinela, un trío de dragones albinos, no registrados en formación de combate, era más que una amenaza. Eran objetivos de nivel de extinción. Comenzó a brillar. El cielo no era rojo. No era negro. Era una mezcla violenta de miedo ancestral y arrogancia moderna. El Centinela se erigía imponente, con 300 metros de altura, recubierto de aleaciones olvidadas que brillaban con una luz antinatural en su rostro. Si es que tenía uno, era una máscara sin rasgos, cubierta de runas que ardían con lógica y odio. Dren no tenía datos sobre esto, ni registros, ni planos, solo un instinto primitivo en sus entrañas que le gritaba que acababan de despertar a un dios que debería haber permanecido muerto. Retirada, gritó, con voz ronca. Ghost Voila en Círculo Zampilo. Encuentra un ángulo. Whisper, quédate conmigo. Pero no retrocedieron. Whisper voló hacia él, no con furia, ni con agresividad, sino con algo que hizo que el corazón de Dren se detuviera. En curiosidad, el Centinela se movió. Giró en perfecto silencio, siguiendo la trayectoria de Whisper a través del crepúsculo, envueltos en polvo, como un depredador analizando un rompecabezas. Cuando ella aterrizó a 30 metros de su base y se agachó, golpeando el suelo 3 veces con la cola, Dren se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba intentando hablar, no luchar. El Centinela no lo entendió. Activó su núcleo de aniquilación. Se formó un punto rojo debajo de él, compacto al principio, que luego se expandió hacia afuera, como una flor de aniquilación. No era calor, no era eliminación. Un borrador de materia a nivel de código. Dren gritó. Pero antes de la explosión, la alcanzó. Un susurro se movió, no hacia atrás, hacia adelante, y ella cantó a no. Era un rugido, ni un grito, ni siquiera un gruñido. Era algo más profundo, más grave que el sonido, el tipo de resonancia que sacude la memoria misma, el tipo de tono que vibra a través de los huesos del planeta. Dren lo había oído una vez antes accidentalmente, al decodificar una caja negra de una nave diplomática estrellada, un tono enterrado bajo el ruido estático. El canto de los antiguos. El Centinela se detuvo, por primera vez en lo que debían de ser eones. Su núcleo se oscureció, el punto que había debajo se derrumbó hacia adentro, desapareciendo como un sueño. Las runas de su cara parpadearon y luego se inclinó. Dren se tambaleó y cayó de rodillas, jadeando. Incrédulo, Palaclau aterrizó a su lado, atónito. En silencio un Ghost cayó momentos después, todavía preparándose para la lucha, pero no hubo ninguna. Whisper se adelantó, rozó con su cuerno el tobillo del Centinela, y luego se volvió y voló hacia Dren. El Centinela se arrodilló, no solo ante ella, sino ante todos ellos. Había reconocido su voz. R. Conocido lo que era, no en monstruo, ni un arma, una llave, una voz de un lineage que se creía extinto, y eso solo podía significar una cosa. Whisper, Palaclau, Ghost, eran de la realeza, no solo por su parentesco con los dragones, eran herederos de algo olvidado, y la galaxia estaba a punto de recordar. El amanecer después de que el Centinela se inclinara no fue suave. Todo el desierto brillaba con energía residual, no de calor, sino de memoria, como si el despertar de la antigua máquina hubiera activado sistemas enterrados bajo
la corteza del mundo. Las arenas zumbaban, los ecos sísmicos latían como latidos. Dren no había dormido. Ninguno de ellos lo había hecho. Whisper montaba guardia en la cresta. Ghost se había enterrado hasta la mitad en las dunas calientes, enfriando su cuerpo después de absorber el plasma impío del día anterior. Paleclaw yacía cerca de Dren, acurrucado firmemente alrededor de los restos destrozados de su taller, como un guardián dormido. Pero Dren no podía descansar, porque debajo de sus botas, el suelo ya no era estable. Se arrodilló junto a una placa móvil de piedra quemada y la rozó con la yema de los dedos. Vibraba con un pulso débil, constante, sincronizado como la respiración. No aleatorio, no tectónico. Una cuenta atrás, no, un candado. Y se estaba abriendo, con un gemido sordo, que parecía provenir de los huesos del propio planeta. Una escotilla hexagonal se elevó de la arena con un antiguo mecanismo hidráulico, revelando una rampa en espiral que conducía hacia abajo, a una oscuridad demasiado profunda para ser natural. No era una cámara acorazada, era una entrada, ni imperial, ni moderna, más antigua que ambas, más antigua que la historia escrita. Whisper se acercó primero, con los ojos alerta pero sin miedo. Olfateó el borde de la escotilla, lo tocó con la garra. Luego miró a Dren. Él lo entendió. Ella lo había reconocido. Este lugar estaba ligado a su sangre. Descendieron juntos. A la espiral los condujo a una catedral subterránea, que no tenía nombre. Era enorme, más grande que una ciudad, con una arquitectura curva moldeada a partir de metales similares a la obsidiana, entrelazados con vetas de energía bioluminiscente. Símbolos más antiguos que el estándar galáctico brillaban débilmente en todas las superficies, y el aire estaba cargado con un eco atmosférico de conciencia. No era solo una ruina, y en su centro se alzaba un árbol, no de corteza ni hojas, sino de cristal vivo arraigado profundamente en la roca, con ramas como cables brillantes que se entrelazaban a través del techo de la bóveda, como un sistema nervioso. Cuando Dren se acercó, la bóveda respondió, y unas imágenes parpadearon en el aire, ecos holográficos de antiguos dragones, no bestias, sino seres, sensibles, reales, poderosos. Los vio hablar, volar, e incluso construir. Vio ciudades mecánicas y dragones trabajando codo con ingenieros humanoides. Vio una edad de oro enterrada bajo la arrogancia del actual imperio galáctico, y vio cómo caía, no por la guerra, sino por la traición. Los dragones no habían sido monstruos, Havian, Cyto-Reyes, y Alguien los había borrado de la historia. Dren sintió un susurro que le rozaba la mano. Ella lo miró, con los ojos muy abiertos y ancestrales. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de restaurar. Ghost y Paleclaw se unieron a ellos en la cámara. Mientras los cuatro estaban de pie bajo el árbol de cristal, la bóveda reconoció su presencia. Un pulso recorrió el suelo. Las runas se activaron a lo largo de las paredes, y sobre ellas se formó una sola palabra, a partir de glifos brillantes, traducidos por Ellen Lace, neural de Dren Anairen. El silencio no duró mucho. En cuestión de horas, la respuesta Imperial Few a gran escala. El tranquilo enlace de Dren zumbaba con códigos de emergencia codificados, anulaciones de la defensa planetaria. Hay dos anuncios de recompensa separados marcados con su rostro y una imagen distorsionada de susurro. El precio de su cabeza era suficiente para comprar una luna. Pero no era el miedo lo que lo llenaba. Lo habían sabido. El imperio había sabido del verdadero origen del dragón. Lo había suprimido. Había convertido los linajes reales en trofeos de caza, y ahora que un humano mecánico y 3 supervivientes, albinos, habían abierto una bóveda olvidada. Venid no solo
para borrar, sino para destruir. El cielo se oscureció de forma antinatural. Una flota de acorazados descendía como buitres, con el vientre lleno de plasma. Los hilos atmosféricos de órbita alta silbaban, con la preparación de las armas cinéticas e incluso antes de que se produjera el primer estruendo sónico, el desierto se agrietó por la tensión. Dren estaba listo. La forja había renacido, reconstruida, con prisa y furia bajo la guía de antiguos esquemas desenterrados en la bóveda. Ya no era un búnker de chatarra, sino un crisol de guerra, zumbando con motores de fusión y alimentado por circuitos de sangre de dragón. Whisper se erguía blindada con una armadura de aleación de obsidiana adaptada a su forma. Ghost llevaba cuchillas cinéticas injertadas en sus garras. Palahali befaba una corona de nodos de perturbación sónica en el cuello y las alas. No eran mascotas, eran armas de memoria. Idran estaba a su lado, envuelto en un traje ligero con blindaje reactivo, forjado por el pulso de la energía radiante del propio árbol. En su mano tenía la barra de control. No era un arma en el sentido tradicional, sino una llave, una voz, un enlace con la bóveda subterránea. El imperio descendió y el desierto respondió. La propia arena se movió cuando los conductos enterrados alimentados por las raíces de la bóveda cobraron vida, transformándose en plataformas antigravedad, cañones empibarreras reflexivas, de luz cristalina. Whisper tomó el cielo primero. Su rugido fue una onda sónica que dejó fuera de combate a 3 naves furtivas. Ghost se estrelló contra una nave de descenso, en pleno descenso, desgarrándola con tal fuerza que los restos llovieron sobre 3 sectores Ampaleklo. Aulló hacia el cielo y soltó un aliento de fuego, no natural, sino sintético, mezclado con carga magnética que arrancó del aire enjambres de drones Anidren. En medio de todo, activó la barra de control. El árbol de la bóveda floreció. Arriba, una esfera de plasma radiante explotó desde el suelo y atravesó las nubes como una bengala de señal. No era un ataque, era una declaración, un mensaje a la galaxia. Los dragones han vuelto. Y esta vez, ¿lo recuerdan? A los barcos comenzaron a caer. El imperio había llegado esperando bestias y traidores, pero lo que encontraron fue un antiguo trono que estaba siendo reclamado por el fuego, por la huida, por un humano que se negaba a ver monstruos, y por 3 herederos albinos que habían elegido a su rey, no por sangre, sino por corazón. El silencio que siguió a la última explosión orbital no era paz, era asombro en un asombro que se extendió por toda la galaxia cuando las transmisiones interceptadas mostraron una escena imposible. Un solitario mecánico humano rodeado de dragones, albinos que en otro tiempo habían sido etiquetados como monstruos salvajes, de pie en lo alto de una meseta iluminada por cristales en un desierto que se había convertido en un campo de batalla de tecnología olvidada. Los almirantazgo más temido del imperio observaba con horror cómo naves de guerra enteras sufrían cortocircuitos en pleno vuelo y se estrellaban contra las dunas como maquetas de juguete, con los circuitos fritos por energía que ningún esquema imperial podía identificar en el plasma. No funcionaba aquí, ni tampoco la lógica, solo la memoria, el linaje y algo más antiguo que ambos. Los dragones no solo estaban vivos, estaban despiertos y recordaban. En las profundidades de la bóveda, el árbol volvió a latir, esta vez más rápido, como un corazón emocionado por una llamada que había esperado durante siglos. Más glifos flotaron desde su corteza cristalina, traduciéndose directamente al HUD neural de Dren en el trono. Está incompleto, Dren. Frunció el ceño, miró a Whisper, que parpadeó lentamente y luego inclinó la cabeza hacia Paleklo. La dragona más joven dio un paso adelante, y, cuando su garra tocó las raíces del árbol de cristal, toda la cámara tembló. Una sección del suelo se abrió,
revelando una enorme cámara debajo, sellada durante lo que debían ser miles de años en su interior. Una esfera suspendida que contenía lo que parecía un latido congelado en la luz, y debajo, huesos, una caja torácica el tamaño de un carguero, un cráneo con colmillos como torres de marfil, los restos de un monarca. No solo custodiaban una cámara acorazada, custodiaban una tumba. Ghosts arrodilló junto a ella, con una reverencia inesperada. Whisper dejó escapar un rugido sordo, más parecido a un lamento que a un gruñido en Paleclaw. No se movió en absoluto, pero Dren dio un paso adelante, dándose cuenta ahora de que todo este viaje nunca había tenido que ver con arreglar dragones. Se trataba de arreglar el legado que les habían robado. Levantó la barra de control en alto, con su punta cristalina pulsando en sincronía con el núcleo de los árboles. La esfera descendió, tocando los huesos, y desde ella, el latido que había dentro se extendió como la pólvora, reconstruyendo no la carne, sino la memoria, no la vida, sino la verdad. Las últimas piezas de la antigua traición regresaron, reproduciéndose ante ellos como un teatro. En el aire, dragons reales traicionados por los programas de xenogénesis imperiales. Una plaga diseñada para desfigurar su linaje se extendió. La mentira de que eran inestables, salvajes, rotos y los antepasados mecánicos de Dren habían luchado junto a los últimos dragones para ocultar esta verdad. Por eso el nombre de su familia había sido borrado de los registros estelares. Él no era solo un mecánico, era el descendiente de su último aliado. Cuando los recuerdos se desvanecieron, Whisper dio un paso adelante y apoyó la frente en su pecho. En su respiración se ralentizó, no rugió, susurró, y aunque el sonido no se registró como palabras para nadie más, para Dren resonó en su mente como una canción de cuna procedente de las estrellas. Nuestro vínculo completa el trono. La bóveda se llenó de luz, y el imperio tembló, no por la guerra, sino por un trono, que se alzaba bajo las arenas con un nuevo rey en su centro. No vinieron a conquistar, sino a suplicar. En las semanas que siguieron al levantamiento en el desierto, llegaron emisarios de toda la galaxia, llegaron imperios rivales, gremios mercantiles, coaliciones planetarias con estandartes blancos y regalos de disculpa, con la esperanza de ganarse el favor de los dragones, a los que una vez calificaron como amenaza suprema. Incluso el Consejo Imperial, en una medida nunca vista en 10,000 años de reinado, disolvió por completo su registro de clasificación de depredadores. Dren no habló en la cumbre del tribunal en Whisper. Sí lo hizo. Su voz, amplificada a través de relés de resonancia fabricados por la forja, sacudió todas las cámaras de los altos salones del Señor. No contó historias de venganza, ni enumeró crímenes. Simplemente contó la verdad sobre su especie, su caída, su aislamiento, su entierro bajo capas de propaganda, y luego contó la verdad sobre el humano que se atrevió a arreglar lo que nadie más se atrevía a tocar. En esa noche se inauguraron estatuas de dragones en 12 sistemas, pero a Dren no le importaban las estatuas. Regresó al desierto con Whisper Ghost de Paleclaw. Su vínculo era más fuerte que cualquier tratado. La bóveda ya no estaba sellada, ahora latía como un templo viviente, recibiendo nuevos conocimientos, integrando la tecnología recuperada e irradiando las señales de una civilización renacida. La forja se había convertido en un santuario, una guardería. Los huevos de dragón, que se creían extintos, comenzaron a eclosionar de nuevo. La luz de las estrellas parecía responder a ello. Incluso August, que antes era una bestia gruñona y agresiva, ahora ayudaba a las crías a practicar sus primeros vuelos sobre las dunas. Dren, de pie al borde de la cresta, no como rey o salvador, sino simplemente como un mecánico con las manos manchadas de grasa, una sonrisa en el rostro y la enorme cabeza de descansando tranquilamente a su lado. Él seguía arreglando naves, seguía maldiciendo cuando los motores petardeaban,
Pero cuando los niños le preguntaban qué había construido, ya no decía que eran naves de guerra, señalaba a los dragones.